Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias al Plano Agropecuario por invitar a participar del simposio, a la Fomento por recibirnos y a ustedes sobre todo por tomarse el tiempo de venir a escuchar y ojalá llevarse algunas ideas de vuelta. Ahí el título salió medio entrecortado, pero lo que dice arriba es reintroducción de especies, una de las herramientas que Fernanda le mostraba en esas opciones que tienen para empezar a restaurar o recuperar campos que pueden haber sido degradados por innumerables causas, como les mencionó. Yo me voy a hacer foco solo en la reintroducción de especies y dentro de la reintroducción de especies en las nativas. Después va a venir otra charla con reintroducción de otras especies, de otras alternativas, pero entendemos que el trabajo en nativas es un trabajo importante de largo plazo y por lo menos que se lleven las opciones que hoy hay comercialmente disponibles y un poquito de lo que viene. Como antecedentes generales, les voy a mencionar un poco cómo el campo natural evolucionando con los números de ICOSE. Vamos a presentar dos casos en particular de dos especies que son bien contrastantes en ciclo, el Paspalum notatum y el Bromus auleticus. Y voy a hablar muy brevemente de otras especies que venimos trabajando. Esta es un poco la evolución que ha tenido el área cubierta por campo natural o lo que declaramos como campo natural en nuestras declaraciones juradas, donde ven que tuvo una bajada muy pronunciada entre el 2013 y el 2014 y ahora estamos en una especie de meseta alrededor de las 10,5 millones de hectáreas, pero más allá del número que impacta un poco de cómo ha bajado, de la velocidad que ha bajado, lo otro que sabemos es que parte de esta área no está en las condiciones óptimas. Un poco las fotos que le mostraba Fernando, bastante representativas de lo que vemos en generalmente campos o invadidos por malezas exóticas o con pérdida de productividad, claramente con pérdida de productividad, dominados por especies enanas o menos productivas de las que podríamos tener. Y eso es un poco el foco de esta charla. Y tenemos distintas opciones de introducir especies nativas. Y una opción es, acá traigo un video que es bien interesante de ver, que está Marcelo Pereira acá, que es el que elaboró el video y el gran precursor de este prototipo de máquina para cosechar campo natural. Es una opción que tenemos, es, bueno, cosechamos un campo natural relativamente bien conservado y tratamos de introducir a semilla en un campo degradado. Tiene grandes potenciales esta herramienta, pero tiene limitantes en que cosechando lo que podemos cosechar en ese campo, en ese momento dado. Vamos a cosechar semillas que están en distintos estados, desde prontas a muy inmaduras, y sobre todo el procesar post cosecha toda esa semilla para sembrarla no es un proceso sencillo. Para el que ha intentado alguna vez cosechar, se da cuenta que puede juntar un volumen enorme con muy poco peso. Entonces, lo que vamos a hablar es del trabajo de trabajo de especie a especie. Entonces es una simplificación más grande del proceso de cómo podemos reintroducir especies, es de a una, a través de especies nativas, a través del proceso común, que es colección, caracterizar nuestro material genético, entenderlo, seleccionarlo y llevarlo comercialmente disponible. Entonces, el caso del Paspalum notatum fue una de estas especies que transitó todos estos caminos desde conocer nuestra variabilidad genética, haciendo colección en todo el país, evaluando esa colección en distintos lugares, viendo qué teníamos y seleccionando los mejores clones hasta llegar a un material que es el que se denomina hoy Iña CP, y hay un par de baldes ahí a la entrada por si los vieron cuando entraban. ¿Por qué elegimos porque es una de las que elegimos bueno, muchos de ustedes recordarán los trabajos en Paspalum dilatatum, que fue una de las primeras que se intentaron seleccionar y mejorar, con éxito, porque realmente el
de Juan Carlos rescató de nuestros campos especies o ecotipos de Dilatatum muy valiosos, pero que lamentablemente, debido a una de las enfermedades, una de las explicaciones es debido al Clavice paspali, que es la enfermedad que provoca esa mielecilla que vemos en la inflorescencia y por eso se llama pastomiel naturalmente. La escala comercial que logró es casi nula y hoy hay un poco de semilla comercialmente disponible que llega de forma intermitente porque es importada, no hay producción local. Y el Paspalum notatum, el pasto horqueta, como mencionaba Fernanda, es de las especies que es de las que está siempre presente en el campo natural o lo que es la columna vertebral del campo natural. En cualquiera de nuestros campos, seguro siempre hay Paspalum notatum. Seguro siempre va a estar desde un campo superficial, con menos presencia obviamente, a un campo profundo, desde un campo de sierra, un campo arena, un campo arcilloso, siempre hay Paspalum notatum. Es de las especies que forma el esqueleto, que cuida el suelo, que tiene raíces muy profundas, y a eso que le llamamos Paspalum notatum de forma genérica hay muchísima variabilidad en el país. Es de las... y esa variabilidad es la que exploramos para llegar a este material que estamos hoy comercializando. Y es no solo es una especie que se adapta a muchos, sino que se adapta a muchas formas de manejo, desde las más intensas o las que menos a veces cuidamos el campo, a los pastoreos más rotativos, si se quiere, donde hay un cierto descanso y se le permite a la pastura recuperarse. Todos los atributos, es una especie muy plástica que nos permite colonizar campo de vuelta, competir muy bien con malezas o incluso con gramilla y ir de a poco recuperando la productividad de esos campos. Y además de eso tiene buen valor nutritivo, que no es menor. Podemos que crezca mucho, que cubra suelo, pero que no lo coma nadie, y eso no nos sirve tampoco. Y un poco los atributos, se mencionaba la importancia de tener muy buenas raíces, y si nosotros agarramos una planta, desenterramos un cuadrado y empezamos a separar cuánto es hoja verde, cuánto es estolones o tallos que van a ras del suelo, cuántos son raíces, y si terminamos sumando estas dos proporciones, 25 de raíces, 51% de rizoma de tallos, eso es lo que nos marca que un 75% redondeando de la materia seca está bajo tierra o a nivel del suelo, y eso es lo que le da la rusticidad a la planta. Y ese 12% o 15%, ahí hay falta acá, no es porque hice mal las cuentas, es porque son restos secos. Pero el resto es lo que consume el animal y es bastante lo que produce, pero la defensa de la planta es esa, y esa es la defensa de nuestro suelo y el recurso. Y tiene esta otra ventaja. Lo que ofrece el pastoreo animal es prácticamente todo, porque los tallos están con suelo y ofrece lo que el horizonte de cosecha es realmente de hoja verde. La curva de producción de esta especie perenne de verano, que tiene su pico de producción en enero. 15 de enero en general es el pico de producción que empieza a coincidir con la floración que se empieza a dar en la primera quincena de febrero, la floración más grande. Y tiene capacidad de producir, ahí seguramente se ve poco del fondo, se lo menciono, desde 6.000 a partir del segundo año hasta 12.000 kilos. Llaman la atención los números, veo ojos grandes. Los 2 cuando lo regamos y cuando le ponemos mucho nitrógeno, los 6.000 kilos es casi los insumos. Y el que menciona a partir del segundo año no es antojadizo, sino que refiere a que son especies de muy plantación y que el primer año prácticamente se da no por perdido, sino son pastoreos eventuales que se les va haciendo, pero realmente la especie logra colonizar y hacerse dominante a partir del segundo. Las necesidades de siembra de esta especie rondan entre los 10 o los 15 kilos. Es importante la elección del lugar. Y el lugar, si bien les dije que se adapta a muchísimos ambientes distintos, no es conveniente en un suelo superficial.
porque le va a costar implantarse y porque el aporte que va a hacer va a ser mucho menor en un ambiente que le es menos propicio. Y la preparación del suelo, en esto simplemente quiero mencionar, estamos hablando de que, imaginemos un suelo degradado donde hay pocas gramíneas o donde está dominado por malezas enanas, perfectamente se adapta a ser introducido en esas condiciones, pero no ha tenido, o hemos tenido menores resultados con siembras al voleo. O sea, siempre es preferible algún método mínimo de incorporación al suelo. Y los manejos del pastoreo, estos son trabajos de Diego Llorelo, se adapta muy bien desde pastoreos rotativos, donde entramos con alturas que pueden rondar a 30 centímetros y siempre la salida es la mitad del área con la que entramos, la mitad de la altura con la que entramos es la altura de salida. Con estas alturas se maximiza la producción de y se maximiza la cosecha animal. Pero perfectamente no tenemos estas condiciones o no queremos entrar en un sistema rotativo, perfectamente se adapta al pastoreo continuo y ahí el rango de altura es entre 10 y 24. Manejado entre estas alturas se sigue maximizando la producción de forraje. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a menores a 10 centímetros? Va a producir bastante igual, pero va a empezar a producir menos forraje, ese perfectamente lo soporta. Entonces, en definitiva, es un material que combina bastante bien la productividad, persistencia y la plasticidad. Y eso, en definitiva, es lo que, si yo les digo esto no es Paspalum notatum y que es el campo natural, los tres conceptos se aplican. Nuestro campo natural es productivo, es persistente y es plástico, se adapta a lo que venga. Y bueno, Paspalum notatum como especie que es una de las dominantes en ese ambiente, de las más frecuentes, levanta esas características y este material en particular, este clon en particular, exacerba la producción de forraje. Realmente me dijo un amigo, es el doble pechuga de los Paspalum notatum. Como resultados productivos voy a mencionar algunos. Lo hemos usado para recría de corderos, luego destetados, entrando a pastorear en enero, con cargas alrededor de 20 corderos por hectárea, y lo que tiene son ganancias de 70 gramos por animal. Con esa carga de 20 corderos por hectárea, si además del Paspalum suplementación, que puede ser una suplementación energético-proteica, se pasa entre 113 o 140 gramos por cordero por día, según el nivel de suplementación usado. Y en resultados con bovinos, les traigo dos casos, el de la familia Sarabia en Rivera, con cría. El objetivo era tener altas tasas reproductivas, con altas cargas y alto peso de destete, sin fertilizar el Paspalum. También era un campo que venía de verdeos sucesivos de promoción de raigras. Quería salir de esa lógica y sembró el Paspalum, y al segundo año ya estaba muy dominante con otros componentes que aparecían en la pastura. Se pastoreó durante 120 días, que va desde enero a abril. Las ganancias en las vacas fueron de 400 gramos, en los terneros de 800, se destetaron terneros de 200 kilos, manejando cargas de 700 kilos por hectárea en el promedio de ese periodo. Y el otro caso que les traigo es el de la familia Garagorri en Pueblo del Barro, en Tacuarembó, que lo usó para recriar terneros o novillitos, y buscaba altas tasas individuales de ganancias. También se pastoreó más o menos entre 115 y 120. Acá sí se agregaba nitrógeno, se fertilizaba con urea. Las ganancias que obtuvo fueron de entre 650 y 700 gramos por novillo por día, con 1.700 kilos por hectárea, y una producción total de peso vivo de 360 kilos en ese periodo pastoreo. La especie, como les decía, es muy plástica. En el caso anterior fue prácticamente continuo, y en este caso se había armado un sistema
y en los dos casos la especie se adapta súper bien a cualquiera de esos pastoreos. Y de vuelta, la gran fortaleza de esta especie es eso que vemos acá, es raíz, el sistema muy profundo y muy robusto de captar recursos y de cuidar nuestro recurso. Y el otro caso es el del Bromus auleticus. El Bromus auleticus es una especie de ciclo completamente opuesto, es perenne, pero es invernal. Seguramente hay dos plantas a la entrada para los que no están familiarizados con la especie, pero es una especie muy conocida y emblemática de nuestro campo natural. Y como antecedentes, había trabajos de la facultad hace muchos años, con liberación de algún cultivar de iña propio también liberado en la década del 90, pero sin embargo no hay comercialmente disponible ninguno de ellos. Quieren salir a buscar, ya no se encuentra. Hay un material registrado en el registro de cultivares, pero a pesar de esto valía la pena seguir trabajando y nuestra genética, porque es una especie que tiene muchos nichos de utilización. Es como especie restauradora de tapiadados, funciona muy bien en siembras en cobertura silvopastoriles. En general el sistema silvopastoril está asociado que el pedazo de campo que queda para el pastoreo pasa mucho tiempo sin ser pastoreado, entre que 2 años, entre que entrar por los árboles, y es un periodo que lo ayuda muchísimo a desarrollarse el bromus, que también es de lenta implantación. Utilizado como en una mezcla como el componente invernal, y también para utilizarse, al igual que el notatum o el dilatatum, en el sistema de áreas protegidas, que tiene ciertas restricciones para recuperar suelos. Se hizo un trabajo similar también de recolección de materiales por todo el país. Y bueno, haciendo más corta la historia, terminamos con este que llamamos Iña Los Paraísos, que es un ecotipo de basalto, que si van a ver los 2 baldes que les traje, uno es es un tipo que es una planta muy postrada, muy persistente, con un ciclo corto que florece temprano y que se adapta muy bien a las siembras al voleo. Y tiene una facilidad en romper eso, sobre todo a las empresas semilleristas al momento del procesamiento post cosecha, y nos ayuda a nosotros al momento de sembrarla. En algunos ensayos que hicimos, les traje, estos ensayos los hicimos en 5 del país, pero les traje el talino, que se hicieron uno en suelos de Lomadas en 33, otro en Pan de Azúcar en suelos. Y al 4.º año, cuando íbamos, los niveles siempre sembrados sobre el campo natural que tenía cierto nivel de degradación, pero sí tenía bastante suelo descubierto. Se sembraron 20 kilos al voleo, y lo que veíamos al otoño e invierno del 4.º año, coberturas en medio de un 30% de bromus. Eso le había cambiado mucho la productividad a esos campos, le había cambiado sobre todo el ciclo de producción, haciéndolo más invernal, y donde más fuerte se había visto el impacto era en el suelo de sierra. Al Bromus auleticus prefiere obviamente los suelos bien drenados. Los suelos mal drenados son un veneno para el Bromus auleticus. Y en estos suelos de sierra hay otra ventaja, que son bastante más pobres en la de verano, entonces la competencia que le hace el otoño al bromus es menor comparado con un suelo de lomadas, y por eso las coberturas eran mayores. Y cuando teníamos el material más o menos pronto para largar, hicimos una experiencia en campos de productores. En este caso son 5, pero les voy a mostrar uno de ellos que gentilmente hoy vino Benito Valdome. Ahí, Benito, levantá la mano si te conoces, porque te van a hacer... Pues ahí está Benito. Lo hago trabajo.
lo traje desde Tacuarembó. En lo de Beni tenía una historia interesante, suelos profundos de basalto que habían sido chacra muchos años, y después otro par de décadas de no chacra, donde se permitió que se restablezca o que vuelva algo al campo natural. Lo que había vuelto era un campo dominado por carqueja, caraguatá, muy pocas gramíneas y otras malezas enanas, pero no había un esqueleto de gramíneas. Y en invierno del 2018 se sembró el bromus. Intentamos, la verdad que no teníamos mucha certeza de si fuera a funcionar o no, y utilizamos una máquina de siembra directa, pero sin aplicar absolutamente ningún herbicida, sin hacer nada, porque prácticamente el suelo en realidad no mucho suelo descubierto, más allá de estas que le mencionaba de la carqueja y el caraguatá, que se les pasó una rotativa previa. Acá les muestro, no todos pueden ver la foto seguramente, pero créanme que en esta que hice hay unas líneas que se ven, un verde un poco, ya sabemos, y esto es un poco la evolución que tuvo hasta noviembre del 2021, que se ven muchas inflorescencias, y de hecho lo pudo cosechar para generarse semilla para incrementar sus áreas. Y estas son fotos de ayer, que le pedí a Benito que me pase un par de fotos en Rincón del Bonete, bien contra el lago de la represa, y en esto se transformó ese campo, que realmente era un campo con bajísima productividad. Pasaron 6 años, y eso es otra parte de la historia, que es un proceso que se dé rápido. No pretendamos esto sembrarlo ahora y tenerlo el año que viene. Las especies nativas, o al menos las nativas con las que estamos trabajando, tienen estas cuestiones de lenta implantación. La semilla a veces germina, no es lo que estamos acostumbrados a un raigras o a una festuca, que ya tienen cientos de años de domesticación. Estamos hablando con especies prácticamente no domesticadas, donde tenemos que entender cómo funciona y tener un poquito de factor suerte para también seleccionar los materiales adecuados para que germine más rápido o tengan un mayor vigor inicial. Pero bueno, ese campo formó en algo que a todos nos sorprendió, nos sigue sorprendiendo y nos sigue haciendo apostar a esta especie. Y esta foto es porque seguro van a preguntar si hay semilla disponible. Entonces, esta foto es del semillero, que este año va a entrar a dar producción. El año pasado se implantó en la seca, se implantó en el 2022, sobrevivió esa seca, sobrevivió la siguiente. El año se puso más o menos acorde, pero no dio cosecha, y este año está en muy buenas condiciones, están también en un suelo de cristalino acá en La Cruz. ¿Y qué otras especies estamos trabajando? Acá voy más rápido, porque como les dije al principio, estamos hablando de que salimos de un campo natural con muchísima diversidad, y yo le estoy hablando de 2 especies. Es realmente una simplificación de la solución al problema. Pero el trabajo no se queda solo ahí, pretendemos que haya especies nativas disponibles. Y una de las que hemos trabajado es Dilatatum, nunca dejamos de trabajar, pero ahora estamos con un enfoque distinto, tratando de alguna forma sobreponernos al tema de Claviceps paspalis. Estamos hibridando Dilatatum con otras especies que son un poquito más tolerantes, materiales mejor adaptados a tolerar la enfermedad. Las especies que estamos trabajando es Paspalum pictulum. Esta es una especie de hábito completamente distinto al Lotatum, es de hábito erecto o cespitoso, con altísima producción, no tan buena en valor nutritivo o más fibrosa planta, pero muy productiva. Y estamos trabajando en perennes invernales y alguna leguminosa nativa. Esto es Paspalum plicatulum, esta que acá señala la flecha. Esta foto es de mayo, así es
de verde, y esta es la floración que tiene este mismo material. Realmente produce muchísima semilla y tiene la ventaja que se induce en un solo momento en el verano. Entonces, generalmente estamos familiarizados a que las gramíneas de verano están floreciendo todo el tiempo. Todo el tiempo florecen y es algo que nos complica el pastoreo, porque el animal tiende a rechazar un poco las inflorescencias. Esta especie tiene una inflorescencia, una más determinada, o sea, se da en un momento, si se corta o se cosecha, después lo que queda son macollos vegetativos que siguen creciendo. O por lo menos se combina muy bien con el notatum por los hábitos de crecimiento que son bien contrastantes y que pueden ir utilizarse juntos para combinar en distintas mezclas. Y otras especies son las estipas. Yo acá les explico estipa, pero la que estamos trabajando es estipa hialina, no es la cetígera. Esta es un poco menos punzante, digamos, el fruto. Invernal, de muy buen crecimiento invernal, muy apetecida cuando florece el animal tiende a rechazarla un poco más fácil de procesar la semilla. Para los que están familiarizados con las flechillas se imaginarán que procesar todo eso no es sencillo, hay que sacarle el punzón, sacarle la arista, que quede algo sembrable. Bueno, ideal parece ser un poquito mejor, y que en verano pasa así como ven ahí no, la verdad que no creo que puedan ver mucho la foto, pero pasa verde en verano, súper bien adaptada. Eso es en Glencoe, en el campo de en Purdue. Es un basalto que, como se imaginarán, sufre bastante los veranos, pero es una especie que pasa totalmente verde en el verano. Y como comentarios generales, son trabajos de largo plazo, esto ya se los dije, que implica colectar, o sea, conocer lo que tenemos, caracterizarlo, evaluarlo, seleccionarlo y empezar ese proceso de domesticación que les decía. Tenemos cosas buenísimas y a veces no sabemos lo que tenemos todavía de diversidad genética en nuestros campos. Hay muchísimo por explorar. Hay muchas oportunidades. Estas especies como restauradoras de tapices degradados es una herramienta, el introducir nativas es una herramienta, no es de las más rápidas en el proceso, pero seguramente sea de las más persistentes para casos extremos, cuando ya no tenemos, cuando el nivel de degradación es tal que no tenemos mucho de dónde se recupere el campo. Y en resumen, hacia lo que queremos avanzar, a este concepto que al final es la bolsa del campo natural. Y ojalá dentro de no muchos años podamos tener una mezclas de especies nativas, que vuelvo a lo mismo, le ponemos bolsa campo natural como si fuera muy diverso, nunca va a ser muy diverso, a lo sumo será una mezcla de 4 o 5 especies, pero de las 4 o 5 especies que consideramos que son el esqueleto, que son muy valiosas y que pasaron por un proceso, seleccionamos lo que encontramos de esas especies. Pero bueno, eso es un poco en el futuro cercano podamos tener esa opción de comprar una bolsa de campo natural, digámosle. Más información hay en la página de INEA por encontrar, acá les puse algunos links de algunos videos, y muchísimas gracias por la atención y cualquier pregunta, bienvenida. Gracias.